El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:28 en la mañana. La semana anterior en este espacio tuvimos la oportunidad de dialogar con Joaquín Moscoso, quien se desempeñó hasta hace pocos días como director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Le habíamos invitado en atención justamente a un comunicado que él mismo emitió, en donde, en su parte pertinente, decía ese comunicado: hoy con mi convicción más firme que nunca por la defensa, protección y salvaguardia de nuestro patrimonio cultural, dejo el cargo como director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural por decisión del Ministerio de Cultura y Patrimonio, acción ejecutada a través del directorio de esta institución. Y hablaba justamente en este comunicado: mi última gestión como director ejecutivo del INPC fue defender con firmeza la conservación de los bienes patrimoniales y de interés histórico-cultural del sistema ferroviario del Ecuador, desde una visión eminentemente técnica enmarcada en la Constitución y la Ley de Cultura y Patrimonio. O sea, el doctor Moscoso, en el diálogo que mantuvo con nosotros, asoció su salida, que dice fue solicitada por la ministra de Cultura, asoció su salida a su postura respecto de la chatarrización de 6 vagones del ferrocarril. Vamos a escucharlo a la ministra, porque obviamente hay que tener siempre la posibilidad de buscar las diferentes aristas de un tema. La señora ministra tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. Angélica Arias, ministra de Cultura y Patrimonio encargada. Ministra, qué gusto, bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, qué gusto, Fabricio, gracias por la invitación. A usted, ministra, a ver, ¿cómo le cayó a usted esta postura del doctor Joaquín Moscoso, que prácticamente ha dicho que usted fue quien pidió la remoción de él como director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural? Bueno, a ver, realmente ya veíamos varias actitudes de parte de Joaquín Moscoso como director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que quiero aclarar que es un ente meramente técnico de control de salvaguardia del patrimonio cultural nacional de nuestro país. Ya veíamos recurrentemente durante varios meses actitudes que salían del tema técnico y efectivamente tenían un tinte un poco más político, y eso estaba frenando algunas decisiones importantes que había que ir tomando en el camino. Sabíamos o estábamos casi seguros de que al momento de salir, justamente este tinte político que venía dando durante algunos meses iba a recaer en un poco echar la culpa a esta decisión al tema de ferrocarriles. Así que nosotros, unas horas antes de hacer el pedido, de todas maneras hicimos ya un comunicado público respecto a varias de las razones por las cuales íbamos a solicitar desde el directorio, de parte de los 3 ministros que hacemos parte del directorio, la salida de Joaquín Moscoso. Desde temas como, por ejemplo, la poca acción emergente en algunos temas relacionados con la arqueología, con sitios arqueológicos muy importantes de nuestro país. Estoy hablando específicamente de Cerro Hojas Jaboncillo y de Playa Balsamaragua, en donde había ya un recurrente huaqueo por más de un año, denunciado por los gestores ya por bastantes ocasiones. Tan así que cuando yo llegué al ministerio, yo como trabajo ya varios años en patrimonio, se acercaron a mí a volverme a decir: por favor, no nos está haciendo caso el INPC, necesitamos que tomen acciones. Y eso fue lo que hemos estado haciendo este tiempo. Yo voy 2 meses, tal vez 3 en el de ministra. Y efectivamente hemos tenido que asumir varias de estas responsabilidades que son del Instituto Nacional, pero que nos tocó acogerlas desde el ministerio, porque no podíamos esperar que se siga dañando nuestro patrimonio. En este caso, como les digo, tanto el arqueológico con esos casos, tenemos unos casos similares con el patrimonio moderno, ahora muy sonado el tema del Hotel Quito, por ejemplo, que también recayó en mesas y mesas por más de un año respecto al tratamiento del patrimonio moderno en el Ecuador, sin llegar a conclusiones tan así, que cuando yo ingresé al ministerio y pedí que convoquemos a una de las mesas, siendo yo quien presido la mesa, de hecho, nos enteramos que se habían estado convocando mesas recurrentemente sin avisarle justamente al ente rector, que es el ministerio y que preside la mesa. Entonces, este tipo de problemas venía dándose en varias de
las aristas de trabajo del ministerio, del instituto, o sea, usted que nos parecieron actitudes poco técnicas, de hecho, y que nos llevaron a tomar la decisión. Usted nos está hablando entonces de que había un divorcio entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y su ente rector, que es el Ministerio de Cultura. Voy a decir que el divorcio era del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural con el Sistema Nacional de Cultura. No solo con el ministerio que encabeza este sistema nacional, pero con todas las otras aristas que conforman el sistema nacional, como los GATS, por ejemplo. Yo en recorridos en territorio, conversando con GATS en Loja, en el Azuay, en Imbabura, he tenido reclamos permanentes justamente de que no ha podido haber este trabajo conjunto con el Instituto Nacional, que las informaciones que se les da cuando ellos solicitan aclaraciones son confusas, que no se entienden. Y después supongo que vamos a conversar respecto a ferrocarriles, que tal vez, de hecho yo estoy convencida que el problema de fondo con ferrocarriles es una falta de apego a lo que está diciendo la Ley Orgánica de Cultura. Hay una invención de nuevos términos que no están dentro de la Ley Orgánica de Cultura, y eso deja en indefinición y por lo tanto en indefensión a montones de bienes culturales, patrimoniales, no solo los de ferrocarriles, sino a nivel nacional. A ver, ministra, entremos en materia sobre el tema de ferrocarriles, porque esto se hizo muy mediático, el tema de los ferrocarriles. Así o sea, lo que presumimos, lo que presume la opinión pública es que se chatarrizó un bien patrimonial y que esta fue la partida de defunción o el epitafio de los ferrocarriles al haber chatarrizado. Y Joaquín Moscoso decía que el ministerio no ha sido claro en explicar si realmente se chatarrizaron esos 6 vagones o no, y cuáles fueron los argumentos. Yo le quiero preguntar a usted, ¿efectivamente se chatarrizaron 6 vagones de los ferrocarriles del Ecuador, ministra? Yo voy a responder, pero primero hablando de algo mucho más importante que la chatarrización o no de esos vagones, y es que cuando se declara Patrimonio Nacional a los ferrocarriles, recordemos por el año 2007 más o menos, dentro del expediente, cada vez que uno declara algo patrimonio, y esto lo digo con todo el conocimiento de causa, yo trabajo montones de años solo en patrimonio cultural nacional e internacional, se realizan expedientes que deben contener los inventarios de los bienes. ¿Qué quiere decir un inventario? Es una ficha que se levanta por cada uno de los bienes, y en esta ficha, además de anotarse todas las características físicas, simbólicas, históricas de cada uno de los bienes, hay una zona donde viene la catalogación, y esa catalogación es una de las partes más importantes porque nos dice primero si el valor es el más alto, es un intermedio, es un valor bajo, si no tiene valor, si no corresponde o no entra en el expediente completo, y estos valores además a uno le permiten tomar decisiones, le dicen usted puede actuar en mayor o menor medida en este bien por el valor que tiene el bien. Resulta que este inventario no está realizado y no se ingresa junto con el expediente de ferrocarriles en ese momento, y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural adquiere esa responsabilidad en ese momento, en el de la declaratoria, de ir haciendo y levantando, obviamente junto con ferrocarriles, los inventarios de los bienes para saber qué efectivamente es patrimonio y cuáles no. Por ejemplo, hay, por ejemplo, carros, vehículos que se han ido comprando que son un Trooper del año 1999, por ejemplo. Esos son bienes que no entran en lo que es el patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que no se ha venido haciendo. Sí se hizo en los primeros años, efectivamente. De hecho, en los primeros años ya se chatarrizó varios de los bienes que estaban dentro de lo que llamamos ferrocarriles del Ecuador. Eran bienes que no tenían valor patrimonial, y es así que eso permitió ir optimizando. Hay cosas que, volquémonos a cuidar lo que hay que cuidar, y el resto de bienes, los que no son patrimonio, vendámoslos, chatarricémoslos. Hay otro tipo de bienes que no son necesariamente patrimoniales. Pero ministra, permítame interrumpirle, pero por ejemplo, los vagones son considerados bienes patrimoniales. A ver, uno puede entender que vehículos, qué sé yo, que enseres de oficina, no sé, otro tipo de cosas no son patrimonio, pero le pregunto a usted, ¿los vagones per se pueden ser considerados o son considerados patrimonio de hecho o no? A ver, hay montones de tipos de vagones, ¿no? Entonces, si bien no están levantados los inventarios, que me parece que es una barbaridad que se haya parado el levantamiento de inventarios,
Hay vagones que estamos hablando del tren de Alfaro, efectivamente, que son vagones que corresponden a las locomotoras, a los primeros trenes, que tienen muchos años de existencia, que tienen valores simbólicos. Hay otros vagones que se compraron en 1980, en 1970, que son vagones más nuevos. Y justamente el problema aquí deriva, y ahí sí voy a entrar específicamente a los 6 vagones, es que en reiterados oficios, Ferrocarriles del Ecuador le pide al INPC que les aclare si es que un listado de bienes que hay ahí, donde se incluyen estos 6 vagones, son o no patrimoniales. Entonces, insisten una vez, insisten la segunda vez, insisten la tercera vez, no hay respuesta, y luego se responde definitivamente y se indica respecto a los 6 vagones, específicamente se dice que no son patrimoniales, y eso es lo que dice el texto del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, no son patrimoniales, aunque son de interés cultural. Eso de interés cultural no existe en nuestra Ley Orgánica de Cultura. Nosotros lo que tenemos en la Ley Orgánica de Cultura es una definición de bienes de interés patrimonial, los cuales tienen inclusive procedimientos de resguardo temporal, pero los bienes de interés cultural no están definidos en la ley. Entonces, efectivamente, dicen que no son patrimoniales, y en base a ese comunicado, Ferrocarriles del Ecuador toma una decisión. O sea, a ver, permítame interrumpirle. A ver, para entenderle. Ferrocarriles del Ecuador le pide al INPC que certifique si esos 6 vagones son bienes patrimoniales. Luego de varias insistencias, el INPC le dice, no son bienes patrimoniales, pero son de interés cultural. Usted nos dice, ese término no existe en la Ley de Cultura. Entonces, se entiende que al no ser bienes patrimoniales, con ese argumento se decide la chatarrización. ¿Ferrocarriles decide eso? Con ese argumento, efectivamente, en base al oficio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el Ferrocarriles del Ecuador toma la decisión de no hacerse cargo de esos bienes, no son patrimoniales. Y se chatarrizaron. O sea, está confirmado que fueron chatarrizados. Esa es la información que tiene Ferrocarriles del Ecuador, efectivamente, y que la maneja en base al oficio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Y es una información, además, que en este momento, ya una vez que salió Joaquín Moscoso y que hemos logrado nosotros poder tener el expediente en nuestras manos, porque además el Instituto Nacional no nos enviaba el expediente al ente rector, que somos del Ministerio de Cultura, una vez que lo hemos tenido, que lo tenemos en las manos, la semana pasada ya pudimos hacer una mesa de coordinación con Ferrocarriles del Ecuador, con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con el Ministerio de Turismo, para justamente tomar decisiones sobre estos bienes y todo el resto de bienes que siguen en indefensión por el no levantamiento de inventarios, por la no catalogación, por la utilización, además de estos términos que no existen, que no tienen ningún resguardo legal. Entonces, efectivamente, lo que estamos haciendo en este momento es cuidar el patrimonio cultural correspondiente a los ferrocarriles del Ecuador. Ministra Arias, entonces, usted no nos puede confirmar si fueron chatarrizados. No sé si tal vez tiene la información, si es que efectivamente fueron chatarrizados, de cuánto significó económicamente esa chatarrización. ¿Usted no tiene esa información, ministra Arias? Efectivamente, esa información la estamos revisando. Todavía no entran en proceso de chatarrización varios de los bienes que están considerados como no patrimoniales, y ya les digo, y no son solo esos 6 vagones, hay otros bienes que están, como les decía, hay unos vehículos que son nuevos también, que no son parte del patrimonio. Es importante que se deje de hacer esta mezcolanza de términos. Hay un tema simbólico muy importante de los ferrocarriles del Ecuador, que hay que resguardar, que hay que proteger, que hay que darle además un modelo de gestión sostenible en cuanto a lo patrimonial, pero hay otros que no lo son. Entonces, efectivamente, estos bienes que no son patrimoniales de acuerdo al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, inclusive con oficio de la época de Joaquín Moscoso, realmente el fin que le dé Ferrocarriles del Ecuador no está atentando contra el patrimonio cultural del país. Digamos, ese es el mensaje claramente dado a la gente, pero también que se le ha dado a Ferrocarriles del Ecuador por parte de Joaquín en su momento.
Correcto. Ministra Arias, le quiero agradecer por estos minutos. Era importante escuchar y conocer la visión del Ministerio de Cultura y Patrimonio respecto de este tema de los ferrocarriles, de los vagones y la salida del director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Gracias, ministra Arias, por el tiempo. Que tenga un buen día. Muchas gracias, buen día. Gracias a la ministra de Cultura y Patrimonio encargada, Angélica Arias, con su visión en torno a la chatarrización de 6 vagones del ferrocarril, que fue advertida por el ex director del INPC, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y hoy hemos tenido la visión de la ministra de Cultura en torno a este tema. 7:43, atentos, al volver, mucho ojo, póngale ojo a esta entrevista, vamos a conocer la aplicación del plan progresivo de retorno a clases presenciales. Ojo con esta entrevista, aquí en A Primera Hora por Majestad Televisión y Majestad Radio.